pero solo y se sienta y comienza a hablarle al oído, comienza a susurrarle palabras, y Daniel comienza a soltar el personaje y termina llorando y terminan abrazados. En ese momento, Omar, yo digo, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Es esto. Eso me siento orgullosa y del cuero duro que se me ha formado en el cine venezolano, porque para hacer cine hay que tener el cuero duro, Omar, si no, naufragas. Ya comienzo entonces a ver el cine, que el cine no es nada más los festivales nacionales, internacionales, los premios, no, sino que es, esto es... Hay una taquilla. Ya hay una taquilla y te tienes que preparar para ese otro escenario. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy nos acompaña nuestra invitada especial, Carmen Larroche. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos y todas una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el día de hoy nos acompaña Carmen Larroche, destacada directora, productora y guionista cinematográfica, quien cuenta en su haber con películas como Voy por ti y Perros Corazones. Además, durante años, Carmen se desempeñó como directora de casting y analista de guiones. Bueno, Carmen, un honor, un placer tenerte acá entre nosotros para este episodio. Bienvenida. Muchas gracias, Omar, por invitarme. Y bueno, Carmen, como siempre, y ya es costumbre en nuestro programa, te vamos a pedir que nos hables un poco sobre tu infancia. ¿Cómo era Carmen Larroche de niña? Yo tuve una infancia extraordinaria con una mamá y un papá maravillosos. Vengo de una familia de científicos, es decir, mi papá fue médico pediatra, mi mamá odontóloga, tiene una primera profesión que fue enfermera graduada, ¿no? Estudió una segunda profesión ya grande, mi papá Jesús Larroche, mi mamá Esther Olivares Larroche, y me hicieron una infancia hermosa. Soy de una familia grande, somos 5 hermanos, y además con muchos primos, ¿no? Con muchos tíos, primos. Y curiosamente, a pesar de que ellos se desarrollaban en ese mundo de la salud, ¿no? Ellos son los que me inician en el arte, ¿no? Mis padres me inscriben en un kinder musical, eso es lo primero, ¿no? Que recuerdo, un kinder musical, estamos hablando de 3 añitos. Y a los 5 años ocurre un momento en mi vida que me marca profundamente porque ellos me inscriben en una academia de música, actuación, baile, que dirigía una persona que después se convirtió en un ícono de la cultura pop, Diony López, es decir, Poppy. Y mi profesora, por supuesto, mi maestra, además tan querida, Anita Vivas. A partir de los 5 años entonces, comienzo a ser parte de un grupo teatral, musical, de un cuerpo de baile, en las obras de teatro de Dionis, en Los Cedros, en La Campiña, etc. Y en la televisión. De hecho, Omar, yo recuerdo claramente el día en que cambia mi visión acerca del arte, del espectáculo, ¿no? A esos 5 años, estamos haciendo un programa en Radio Caracas y Diony, al cuerpo de baile de las más pequeñitas, al que yo pertenecía, nos pide que nos tomemos de la mano y hagamos un círculo, una rueda alrededor de una casa. Cuando la indicación era, cuando pasen el frente de la fachada de la casa, sonrían, aquí está la cámara, nos muestra la cámara y está todo el equipo atrás.
Ojo, en este momento para mí esto era un juego, era maravilloso, me divertía mucho. Y pues comienza la canción de Diony, comienza a cantar y comenzamos a dar vueltas alrededor de ese backing. Pero en una de esas ruedas yo me doy cuenta que esa casa está vacía por detrás. Ya lo había visto, pero es como caer en cuenta. Es un momento en que yo digo, esto no es una casa, esto es una fantasía. Y en una de las vueltas me salgo, rompo esta rueda y me quedo detrás del backing. Y siguen las niñas dando vueltas y la canción. Y en las próximas vueltas, pues vuelvo a tomar mi lugar. Pero en ese momento que estuve sola detrás del backing, yo comencé a ver todo lo que estaba detrás, ¿no? El vestuario, los bultos, la gente esperando, los técnicos, todo lo que está detrás. La tramoya. La tramoya. Cuando regreso a mi vuelta, retomo mi lugar, Diony López se da cuenta y Diony era un productor y un director súper estricto. Entonces, por supuesto, no fue nada más el regaño, no, sino que se repitió. Entonces, en ese momento es que yo tomo conciencia que la fantasía se construye, que la fantasía es como un mecanismo en donde yo era parte, pero los demás dependían también de mi trabajo. O sea, era un trabajo, yo soy parte de esto y esto no es un juego. Esto no es un juego, esto es en serio. ¿Qué edad tenía? 5 años. 5 años. 5 años. Bueno, tremenda lección, ¿no? No, fue fantástico porque a partir de ese momento yo aprendo, me formo, o sea, me da carácter, disciplina, sé lo que es ensayar hasta lograr la perfección. Como te digo, Diony y Anita eran muy estrictos. Yo cuando niña tuve esta formación, entonces eso me marca, Omar, eso me marca de por vida. Luego de esto sigo haciendo teatro, sigo haciendo televisión. Ahora, dentro de ese mundo del espectáculo, ¿cómo se aparece el cine? Te voy a contar una anécdota. Cuando ya yo me gradué, yo entro en el liceo muy chiquita también. Yo no sé, prematura en todo el proceso, ¿no? Yo entro en el liceo a los 11 años, Omar. Yo era una niña. Y yo digo que ese periodo de mi bachillerato fue el momento en que comencé a coleccionar personajes. Muchos de los personajes que aparecen en mis películas y los que vienen en los próximos, los que están en mis guiones actuales, tienen que ver de ese periodo de formación del bachillerato. Me pasa en el liceo uno de los eventos que también marca mi vida y que después se convierte en una película, que es que en una de esas momentos en que me jubilo, voy a Pinto Salina con un grupo de compañeras y en la casa de ellas, comienza a hacer una coreografía y a experimentar con el baile en la sala, pero yo veo a una de las hermanas mayores en la cocina sentada triste y por supuesto yo tenía que ir a hablar con ella. Me siento con ella, estamos hablando, yo tengo 12, 13 años, y pues comienzo una conversación y le pregunto qué le pasa y tal. Y ella me cuenta esto que te voy a narrar. Me dice, mira, lo que pasa es que yo peleé hace un par de días con mi esposo. Y tú ves esa puerta, me señala la puerta de la entrada y salida del apartamento y me dice, él estaba ahí parado. Y discutimos por algo que ni siquiera recuerdo porque era una tontería. Pero cuando él fue a abrir la puerta, yo estuve tentada a decirle, no, espérate, yo te amo. Y no se lo dije por orgullo. Y él volteó con la misma intención. Pero él tampoco me lo dijo por orgullo. Y yo volteé la cara. Y a los minutos, cuando bajó las escaleras, lo mataron. Mira, eso me marcó. Está muy claro que eso después se va a convertir en la base de Perros Corazones. Pero antes viene, por supuesto, Tres Monos. Me dices, ¿cómo entré al cine? Bueno, fíjate, salgo del bachillerato, salgo muy chama. Salgo 15, 16 años del bachillerato. Pero yo como era bailarina, venía de esta, comienzo a sufrir de una pequeña desviación en las rodillas. No recuerdo cómo, me dicen, mira, para prevenir esta desviación, esto es una operación que se puede hacer, porque cuando tengas 40, 50 años, se va a acentuar. Pues, y yo vi muy normal operarme. Yo dije, no, vale, pero opérenme ahorita que soy jovencita. Y resulta que me operaron y se complicó la operación y yo casi pierdo una pierna. Pero fueron unos años para mí muy difíciles porque
Esto yo estuve haciendo terapia casi 2 años. Para mí fue un periodo terrible porque me aleja del teatro, me aleja de mis propósitos. Es un periodo en que pienso mucho, leo mucho y comienzo a escribir. Comienzo a hacer como unos primeros, ¿sabes? Yo digo que bosquejos ahí, unos bocetos, unas cosas, unos acercamientos, ¿no? Ya tengo 17 años, la pierna ya está un poco mejor y leo una convocatoria que están haciendo para un grupo de teatro en el Ateneo de Caracas y me escapo literalmente. Me escapo, yo digo, no puedo seguir así, voy al Ateneo y quedo en el grupo de teatro. Me conecto de nuevo en esto, primero se llamó Arte, luego Nueva Era, que viene a ser Romano Rodríguez, que también tiene una carrera en el teatro muy vinculado con los niños y con los adolescentes, ¿no? Un tema social también, ¿no? Entonces, ahí conozco a alguien, un compañero mío de teatro, Douglas Reyes, me dice, Carmen, tú sabes que estoy en una película y me invita a acompañarlo. Yo me escapo con él, por supuesto, ¿no? Le digo, nada, vamos digo yo a escapar porque era de noche, era un rodaje de noche y vamos al set de Mácula Mujer del Policía. Ese día ocurre un hecho que me marca profundamente, porque cuando yo llego veo a una mujer con una braga, un barrio en donde se escuchaba música en varias de las casas, pero esta mujer cuando agarra aquel megáfono y dice silencio, se apagaron todos los picos. Y me toca ver, están filmando el plano con Daniel Alvarado, que está dentro de una fuente ensalmándose. Bueno, Solveig da corte y Daniel sigue ensalmándose con una fuerza que era de verdad. O sea, para mí yo veía, era una fiera ahí, era temerario. Y Solveig comienza a acercársele a Daniel, poquito a poco, y Daniel, presintiendo, porque tiene los ojos cerrados, está poseído, se estremecía. A mí me daba pánico ver esto, y Solveig poco a poco se fue acercando, y posa su mano en el hombro de Daniel. Daniel se estremece, pero Solveig se sienta y comienza a hablarle al oído, comienza a susurrarle palabras, y Daniel comienza a soltar el personaje y termina llorando y terminan abrazados. En ese momento, Omar, yo digo, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Es esto. Esto es lo que yo quiero. No dejo de ser actriz y digo, yo quiero ser director de cine. Wow. Sí, fue así. Entonces, le agradezco mucho a mi compañero que me llevó. Entonces, a partir de aquí, fíjate, ocurre un hecho también, porque eso de la causalidad es sin duda, a mí me ha perseguido muchísimo la buena suerte, Omar. Yo soy una mujer con muy buena suerte en la vida. Qué bueno. Muy buena, con muchísimas personas que han llegado en el momento justo e indicado, o se han ido en el momento justo e indicado, que también es válido, ¿ok? Fíjate tú que, como soy de leer la prensa, descubro un anuncio minúsculo, era una cosita así chiquitica, en donde se anuncia, se abre una escuela de cine Cotraín. Y yo digo, yo me tengo que inscribir ya a estudiar cine. ¿Ya habías terminado bachillerato? Sí, no, ya aquí terminé el bachillerato, me operaron las piernas, estoy en pleno teatro. Es que justo después de visitar el set de Macu, justo después, y yo digo, no, es que yo tengo que estudiar el cine. Entonces yo no quería entrar a la Universidad Central de Venezuela a estudiar arte, yo quería era cine, punto. Ese es mi camino. Comienzo a estudiar en Cotraín, guardo unos recuerdos hermosísimos de Cotraín, porque, primero mi respeto a Lilian Blaser, mi respeto al cine que comienza a llegar a mí, al cine autoral, pero también combativo, porque se haga la línea, ¿no? Conozco a colegas
que luego trabajan en mis películas, ¿no? Estefano Gramito, por ejemplo, ponerte un ejemplo. Carmen Roa, que termina siendo una de mis grandes amigas también, ¿no? Y Carolina Romero, que es una de mis grandes amigas y aliadas, que ella también hizo producción muchísimos años en Venezuela y que me acompaña, luego me va a acompañar en 3 de mis 4 películas, en diferentes cargos de departamento de producción, pero siempre ha estado, ¿no? ¿Estos personajes eran profesores tuyos o eran condiscípulos? No, profesores, algunos profesores y otros sí, compañeros de clase. En aquel momento, los que te mencioné, menos Estefano sí era profesor. Pero fíjate que esto entonces, mis padres comienzan a preocuparse por ese destino, ¿no? El destino de, bueno, pues haz una profesión, tienes que estudiar algo serio. Y en este algo serio ocurren 2 hechos, 2 eventos, ¿no? Me inscribo, es extraño, éramos varios en ese momento en Cotraín que optaron por inscribirse en publicidad en el Instituto de Nuevas Profesiones. Pero yo me inscribo en administración. Pero fíjate tú que yo digo, como siempre, la suerte, y conozco a otro gran amigo, Freddy Mendoza, que luego hace carrera como vestuarista en teatro, etc. También me acompaña en varias de mis películas. Es interesante porque yo comienzo a estudiar ahí, pero me doy cuenta, evidentemente, no vale, yo lo que quiero es hacer, yo quiero es cine. Entonces me llega una oportunidad de irme a Estados Unidos y yo digo, no vale, yo voy a estudiar cine en Estados Unidos. Me voy a Filadelfia. Vivo 1 año en Filadelfia buscando la manera de conectarme con el cine, el teatro, las escuelas, etcétera, ¿no? Pero, por supuesto, este es 1 año además sabático en el sentido de vivir, ¿no? De viajar, de conocer. Y resulta que cuando ya falta poco para que la visa, se venza la visa, yo regreso a Caracas. Me reencuentro de nuevo con Freddy, mi amigo está estudiando en la Juana Sujo. Y me presenta una gran amiga mía, que es Lina Spinetti, que me dice, tú estudiabas cine y estás vinculada al cine. Sí, es lo que yo quiero. De hecho, me quiero ir a Estados Unidos de nuevo porque es que yo tengo que estudiar cine. Y me dice, yo estoy trabajando en una casa productora. Oye, y están buscando a alguien y precisamente para administración. Y yo digo, pues yo misma soy, pues por supuesto. Y entro en esta casa productora que es Kinofilm, con Lidia Córdoba, y están haciendo una serie que se llama El Piloto de Río Verde. Esto, Omar, para mí es importantísimo porque resulta que no había pasado ni 1 semana cuando me dice, mira, se necesita alguien que lleve un actor, pero es menor de edad, es un niño y hay que llevarlo para Puerto Ordaz porque se está filmando en el Amazonas, etc. Necesitamos a alguien que lo lleve porque ya todo el equipo está allá. Y yo vuelvo a decir, pues mira, yo levanto la mano. Esta soy yo. Por supuesto. Y me dice, oye, Carmen, ¿tú puedes llevar? Por supuesto que sí. Entonces mi primer trabajo en la producción del cine es llevar a un niño que termina siendo Servando Primera. Y una vez que estoy allá, pues nada, me conecto inmediatamente con aquel movimiento cinematográfico, me adopta literalmente, porque esa es la palabra. Pecos, el productor, Marco Antonio Pérez, me adopta y dice, como yo era muy movida, muy despierta, con muy buen humor, etcétera, pues dice, mira, no, tú no vas a ser, ya tú no eres de administración, tú pasas a ser del equipo de producción en este mismo momento. Y me quedo, me dejan allá colaborando, estando como parte del equipo de producción de esa serie que se llamó El Piloto de Río Verde. Es mi entrada al cine ya profesional, pero la producción no era lo mío, Omar. La producción no era lo mío y yo decía, pero yo lo que quiero es tener esa cercanía a los actores, a la dirección de actores. Básicamente yo decía, Dios mío, yo tengo que, esa comunión que se logra entre un director y un actor, una actriz, esa comunión que se logra entre esa magia de tú construir en tu mente a un personaje y luego ver cómo
un actor le da vida, esa unión que se da era lo que yo estaba buscando. Entonces me da la oportunidad de saltar en ese momento al casting. Salgo del piloto, viene por supuesto también comienzo a ver cómo se abre, ¿no? el panorama a hacer también comerciales, a micros, y llego se estaba haciendo César Miguel Rondón, estaba por hacer unos seriados en Venevisión y me dan la oportunidad de hacer el casting. Entonces comienzo a tener esa cercanía a los actores, ¿no? Para mí era extraordinario porque me permitía leer el guión, escuchar qué quería el director, contrastar qué quería el director con lo que yo creía, con lo que yo interpretaba, que muchas veces no coincidía, y proponer nombres, proponer perfiles. ¿Me explico? Esto me daba la oportunidad de estar en ese proceso creativo de la construcción del personaje en su primera fase. Comencé a tener contacto con los actores. Ojo, recuerda que como vengo del teatro, vengo del cine, conozco a mucha gente del medio artístico. Entonces comienzo a llamar a colegas, a actores, actrices de teatro que ya conocía, y pues entro en esta carrera que ejercí por un buen tiempo y que, te repito, yo agradezco mucho porque además me permitió seguir formándome en el set. Entonces, primero entré en ese grupo de técnicos de cine, digamos, ¿no? Era un mecanismo distinto a cuando eres autor, y ya te lo voy a ampliar un poco más ese tema. Pero digamos que en esta etapa, aparte de desarrollar una empresa de casting para comerciales, etcétera, en donde también había gente de nuestro medio entrando, tratando también de vivir, pues también comienzo con los largometrajes, con los cortometrajes. Recuerdo un cortometraje, por ponerte un ejemplo, ¿no? John Petricelli, César Jaboski. Estamos hablando de una temprana edad en esta área, pero entro luego a hacer estos largometrajes que para mí son fundamentales porque colaboro en esta creación. ¿Recuerdas los títulos de alguna por de estas favor, películas? con mucho gusto. Mira, Amaneció de golpe, de Carlos Aspuruan, Rosa de Francia, de César Bolívar, 100 años de perdón, de Alejandro Saderman. Luego viene Tres noches, de mi amigo Fernando Venturini, El tinte de la fama, de Alejandro Velame, Yotama, del maestro Roche, ¿no? Recuerdo mucho este periodo de mi vida porque fue un periodo también de formación. Aprendo los diferentes lenguajes. Cómo tú hablas con tu director de fotografía no es la misma conversación que tienes con tu director de arte. No es la misma conversación que tienes con tu músico, aunque sí hay elementos que lo vinculan, que son las emociones, los sentimientos, porque siempre el color tiene que ver con las emociones y el sentimiento, para mí, como directora. Vamos a hablar de Tres monos. Bueno, escribo Tres monos gana en aquel momento el Consejo del Municipio Libertador entrega recursos económicos para realización de cortometraje. Tres monos gana esta convocatoria, el guión, y luego el SENAC, ¿no? Llega el primer momento de construir ese universo, construir ese lenguaje. Yo tenía una hambre de construir metáforas visuales, de comunicarme a través de la imagen, de contar una historia a través de esas imágenes en movimientos y con la mínima intervención de palabras. Comienzo a construir ese universo de la película, y una de las primeras decisiones que tomo es trabajar, construirla con un esteticismo, con un cuidado absoluto, pero que esto tiene que ver con mis intenciones autorales, no por buscando una belleza per se, una belleza por la belleza misma, no, sino que el tema siempre estaba muy relacionado, la gente lo relacionaba con la pobreza, con esas zonas marginales de la sociedad, y yo sabía que esto era mentira, que esto también se veía en todas las clases sociales. Entonces yo quise derrumbar esa apreciación de que esto ocurría nada más
el barrio. No, esto no ocurre nada más en el barrio, esto ocurre en todos los estratos sociales. Es una decisión que tomo también en el no mentir, no engañar a los niños. Para mí era inaudito decirles, mira, viene un monstruo, los pasos que tú estás escuchando es de un monstruo que te va a hacer daño, no, nada de esto, ¿no? Esto se habló, bueno, de hecho, Omar, te voy a decir por qué queda Alexandra Míguez. Yo le he hablado con ella ya de adulta. A mí me pasaron cosas extraordinarias, como te digo, en el casting, ¿no? Niños que yo cuando le decía de qué iba la película, yo recuerdo un niño que me dijo, yo no quiero estar, porque yo quiero estar en una película en donde yo vea colores. Eso fue lo que me dijo el niño. Para mí esto tiene una profundidad extraordinaria. Pero Alexandra Míguez, cuando yo primero se lo planteo, por supuesto, a los padres, Alexandra lo que dice es, si esto existe, si esto pasa, si existen padres que le hacen daño a los niños o que ocurran estas cosas dentro del hogar, yo quiero hacer algo para que no ocurra más. Esa madurez de Alexandra me permite a mí trabajar este tema, y en los ensayos, que esto es algo extraordinario, por eso es que la dirección de actores es tan maravillosa, en los ensayos, Alexandra muchas veces, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo le preguntaba a Alexandra como actriz, estamos hablando como actriz, le decía, ¿qué sientes hacia tu papá? Alberto Alifa, me decía tristeza por lo que me hace. ¿Y qué sientes hacia tu mamá? Odio, porque no hace nada para evitarlo. Y esto es muy frecuente en los niños abusados. Porque ese silencio, lo que tú acabas de mencionar, el silencio cómplice los hiere muchísimo. Ese silencio, que no hagan nada para salvarlo, para evitarlo, lastima el alma. No solo el cuerpo ya está lastimado, sino el alma. En el 2004 vuelves con un segundo cortometraje, El último Frankenstein. Escribo El último Frankenstein, estoy también en ese proceso de búsqueda del lenguaje, y este corto, este guión, gana nuevamente Consejo Municipal Libertador, SENAC, CONAC, que en aquel momento también me dio un aporte, y pues yo tengo en la caja un presupuesto, unos recursos financieros para ampliar el corto. ¿En qué sentido, Omar? Voy a aprovechar estos recursos para construir. Entonces, el chiste de los técnicos, el chiste de mis colegas y mis compañeros era, Carmen, tú no estás mintiendo, tú estás haciendo un largometraje y tú estás haciendo pasar este largo como corto para hacerlo, pero tú estás haciendo es un largo, ¿no? Porque claro, yo me llevo todos los juguetes, Omar, o sea, grúas. Yo cerré la Avenida Bolívar y la orden por los walkie-talkie, por los radios era, no pasa ningún carro. Mira, ya yo tengo contacto con el cine venezolano, como te digo. Entonces, por ejemplo, Clemente de la Cerda, Román Chaludo, Sole, César Bolívar. El cine venezolano, ese cine venezolano de crítica y denuncia, en la calle, etcétera. Bueno, yo también me he alimentado de él. Entonces comienza como un debate interno, ¿no? También, ¿no? Una estética que sigo manejando, unos discursos y unas metáforas y una simbología que están desde el título, El último Frankenstein, está marcada esa búsqueda con el contacto de la calle, con el contacto, con mirar esa ciudad. A mí me encantó construir esta película desde el punto de vista de ese recorrido de este chamo, de este personaje que está ahí, realengo en la ciudad. No hay un norte, ¿no? Y el norte, que sí lo podemos ver, quienes estamos mirándolo, era ese final, ese desaparecer. La ciudad se lo come, él desaparece y no pasa nada. Cómo desaparecen los niños de la calle y no pasa nada. Esa construcción de la sociedad, el último Frankenstein, en aquel momento era como, yo quise ese nombre porque era la última criatura creada por la sociedad. En el 2008 haces tu primer largometraje, Perros Corazones. Mira, Perros Corazones es una película que me marca muchísimo por muchísimas razones. En primer lugar, porque yo venía de filmar en 35 milímetros. Tres Monos se montó en una noviola. Ya El último Frankenstein ya comienza a entrar en ese mundo digital, la computadora, la edición,
de un modo distinto, ¿no? Con Perros Corazones también entra la figura de un coproductor. Hasta ahora yo he trabajado sola, he trabajado con mis colegas, con mis cercanos, con mis íntimos. Fui muy feliz haciéndola. Esa construcción del mundo, nuevamente el silencio cobra para mí importancia en la película. Ahí están nuevamente, Omar, están las huellas de la adolescencia, porque esta película tiene que ver, si lo recuerdas, pues el personaje de Eva discute con su hijo, no se reconcilian, él sale y muere. Ese rescate de la memoria del pasado me acompaña aquí. Y Perros Corazones gana el premio de Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine Venezolano, de lo cual me siento muy orgullosa. También gana el premio al diseño de sonido, que es Nascuy Linares. Aquí experimento el abordar una historia con perros. Me dejó un aprendizaje extraordinario, porque los actores tuvieron que hacerse amigos de los perros. En el caso particular, por ejemplo, de Lámpara, que es el perro realengo del parque, con el personaje que interpreta un bailarín, Rafael Nieves en este caso, no podía tener cadena, entonces, y él tenía que recibir las órdenes, era del actor, no mías. Entonces yo le daba la orden al actor para que el actor se la diera al perro, porque no podía obedecerme a mí, tenía que obedecer era al actor, ¿no? Y recuerdo momentos extraordinarios con respecto a esa camaradería humano-perro con los actores, ¿no? Pero también Perros Corazones para mí fue, luego cuando ya está la película terminada, para mí viene otro aprendizaje de vida, ¿no? Es la primera película y me cambia toda la estructura de lo que yo venía viviendo como cortometrajista, ¿no? El contacto con la exhibición, el contacto con los cines, para mí fue difícil, dura, muy dura. Era un medio que yo no conocía, me sentí, en ese momento yo estaba sola. Recuerdo momentos duros, difíciles, como por ejemplo ir a un cine, llevar un pendón, ver cómo lo ubicaban en un espacio perfecto, ideal, extraordinario, visible, etc. Y entraba ya en el mercado los celulares con cámara, y recuerdo que cuando llegué al metro, recordé, oye, pero yo tengo un celular con una cámara, yo no estaba acostumbrada, y me regreso al cine a tomarle la foto al pendón, y el pendón ya no estaba, Omar. El pendón ya no estaba. Entonces comencé a vivir esta experiencia que ya otros colegas me mencionaban o me decían o me daban consejos en este aspecto. Bueno, la habilidad de Carlos Malavé, evidentemente, que nos conocíamos desde hace muchísimos años, él mismo me decía, no, Carmen, es que a mí me cortaron la película en tal cine para que pudieran entrar los comerciales. Yo nunca me olvidaré esto. Entonces, esta primera experiencia, si bien no soy mujer de trauma, me batuqueó. Sí, me batuqueó porque comienzo a enterarme. Además, comienzo yo digo que es el momento en que la piel se comienza lo que yo digo, el cuero duro, ¿no? En la crítica, por ejemplo, recuerdo críticas favorables y otras no, y pues a mí esto no me afecta. Yo me encanta escuchar las diferentes voces, pero específicamente con los distribuidores, para mí me llegan comentarios, me llaman de diferentes zonas. Me acuerdo alguien de Barquisimeto que escribió en las redes, comienzan las redes ya, pero Facebook, en estas primeras etapas, a decir, fui a ver la película y me dijeron que no había ya entrada para tal horario, y yo me quedé porque quería verla y no entró
nadie en la sala, no había ninguna entrada vendida, pero me dijeron que sí. Y me quedé, fue para la segunda. Entonces, ¿sabes? Este tipo de cosas a mí me afectó muchísimo, ¿no? Me acuerdo que María Alejandra quiso hacer algo también, ¿no? Bueno, me acuerdo en la radio, etcétera. Ya comienzo entonces a ver el cine, que el cine no es nada más los festivales nacionales, internacionales, los premios, no, sino que es, esto es... Hay una taquilla. Ya hay una taquilla y te tienes que preparar para ese otro escenario. 2019, tu segundo largometraje, Voy por ti. Voy por ti, como ya tengo esa formación, esa experiencia previa en donde ya sé que hay un proceso de trascendencia con una película que no solo son los premios, sino que pasa a una sala de cine, que hay ventas, etc. Pues decido que mi próxima película tengo que tener coproductores internacionales, etc. Voy a mercados de coproducción internacional, ¿sabes? Me seleccionan que, bueno, quedo en el mercado de coproducción de Guadalajara, quedo en el mercado de coproducción de Cartagena, pero también ocurren eventos personales en ese periodo en donde me lo tomo con más calma, como cuál es, bueno, la enfermedad de mi padre, que tengo que estar a su lado, porque dos de mis hermanas, por ejemplo, están fuera de Venezuela y yo asumo esa responsabilidad, y también coincide con un periodo en el que me caso con Mauricio Liberato Scholli, que, bueno, además se convierte en un gran promotor que me impulsa a seguir en el cine y que me dice, bueno, vale, a pesar de que estamos acá, yo te ayudo, y también comienza a colaborar conmigo activamente en la producción de mi próxima película, que es Voy por ti. Resulta que Voy por ti, yo tenía otra película. Yo en el SENAC me habían aprobado 2 guiones. Uno que se llama Una cierta distancia, que no lo hice, no lo he hecho, y hay otras películas que tengo pensadas y que estoy ahorita, ya te comentaré, pero digamos que Voy por ti vuelve mis películas, Omar, siempre han funcionado para el análisis en el campo de la salud mental. O sea, yo siempre he estado rodeada de psicólogos y psiquiatras. Y en estos cineforos en donde, bueno, proyectan las películas y se permiten el debate, hay un cineforo con Perros Corazones, en donde se está tocando el tema del duelo materno. Y cuando yo estoy en este debate, en ese momento me dice, oye Carmen, ¿y qué tú piensas de lo que está pasando en los liceos? Yo tengo conocimiento, leo la prensa, sé de casos que están ocurriendo en los liceos, pero en ese momento todos los psicólogos y los psiquiatras que estaban ahí, todos tenían al menos un caso en un colegio o liceo, privado o público, de bullying y sexting. Y resulta que tenemos una larga conversación y yo digo, bueno, yo tengo que explorar este tema, déjame investigar. Yo siempre, conmigo han colaborado también instituciones sociales, Omar, por el tipo de película que yo hago, ¿no? Entonces, ¿sabes? Para mí es muy importante SECODAP, por ejemplo, ¿no? Investigación, entrar, ir a los hospitales, ir a los centros educativos, un recorrido largo, ¿no? Con muchas instituciones, ¿no? En esta investigación me doy cuenta que esto era una ola que apenas estaba comenzando. Esto era una ola que venía, esto se estaba formando, en ese momento no había ninguna película que tocara este tema. En ese momento era un tema, bueno, porque estaban haciendo con los celulares, con las cámaras de los celulares y con las redes. Comienzo a construir esta historia que me lleva a esos escenarios de mi adolescencia, esos escenarios de liceo,
El día que yo fui a mi primera exploración al Liceo San Manuel de Ponte, yo vi llegar en la moto a ese personaje que luego se llamaría Jordan. Es decir, no era Jordan, pero digamos, llegó con la moto y se estacionó, fue en el área en donde se estacionaban los profesores. Llegó en la moto, se va y lo sigue esta manada de chicos, ¿no? Y de chicas. Lo siguen, es el líder, está ahí, es el que se mueve, ¿no? Siempre pues en estos grupos de poder dentro del liceo, que comienzo a recordar cómo era en mi época, ¿no? Y comienzo a comparar, pero yo me quedo, Omar, por pie hacia el lado en donde estaban los marginados, los que no estaban en el grupo, aquellos que estaban fuera de, ¿no? Ese chico de lentes, ese chico con el cabello largo, ese chico con probablemente un piercing, ese chico con el cabello afro, que esté en otra onda, que esté en otra búsqueda, ¿no? Y pues decido que de ellos, de ese grupo es el que yo quiero hablar, construyendo por supuesto también ese ecosistema, ese universo tan particular de adolescentes que es muy complejo, man, muy complejo, ¿no? Entonces, para mí esta investigación me lleva a entender el impacto de las redes y de las cámaras, de los celulares en la juventud, me lleva a comprender el impacto para los padres. Y también me ocurre en el liceo un hecho que para mí fue muy duro, ¿no? Un profesor en ese momento en el liceo, un liceo, me dice, bueno, si tú quieres ver, yo estaba buscando las locaciones, pues, ¿no? Y para hacer un teaser. Yo siempre he hecho un teaser en las películas. Y me dice, si tú quieres bajamos hasta la cancha, no hay problema, yo no vas a tener problema, esto enciende mis alarmas. Y me dice, porque tú ves mi chaqueta, tengo una chaqueta de cuero, y me dice, tranquilo, que todos aquí saben lo que yo tengo debajo de esta chaqueta. Para mí esto fue durísimo. Y yo digo, ¿qué está pasando en los liceos? ¿Qué es esto? No puede ser. A este nivel, a este grado de peligro estamos llegando, no puede ser. Entonces conozco esta realidad, niñas con la camisa del liceo embarazadas y chicos que ya son padres y que están en el liceo. Entonces yo quise también tocar esa paternidad adolescente, ¿no? Maternidad y paternidad, pero me dediqué a mirar, desvié mi mirada hacia estos también jóvenes, ¿no? Y bueno, construí lo que me parece era también una respuesta que fui adaptando con los años más a esta respuesta siempre he sentido que es una, en un colegio o en un liceo, tú vas a ver, porque los jóvenes imitan, recuerda que la formación es por imitación, lo que está pasando también allá afuera en las calles y en sus casas y en sus hogares. Es decir, eso es lo que ocurre dentro de un liceo. Esto no se lo inventan estos chicos, esto viene también de allá afuera de lo que están viendo, ¿no? Cuando logro una producción internacional a través de Thelma Nureyes con Somos Films, que viene al final ya de rodar, que esto no entra desde el principio, ¿no? Pero cuando yo recibo el financiamiento, estamos hablando de 2017, un año muy duro en el país, en Venezuela, en la ciudad, un año de muchas marchas y de muchas confrontación en la calle, y yo trabajaba con adolescentes, con jóvenes, ¿no? Algunos de ellos menores de edad. Entonces me produjo una angustia extrema, ¿no? Porque estos jóvenes tenían que llegar a los ensayos, por ejemplo, el casting lo hizo mi hermana, Esther, y estos jóvenes llegaban aquí a ensayar, pero tenían que atravesar la ciudad donde habían enfrentamientos. Y aquí en la esquina de mi casa, en los ensayos, entraba el gas, las bombas lacrimógenas entraban aquí. Y
filmé la película, nos fuimos hacia el oeste de la ciudad, que me permitió también darle ese look, esa imagen de ciudad, del otro lado de la ciudad, menos contemplado en las películas venezolanas. Me permitió el trabajo con los actores igual, pues ya yo venía de trabajar con niños, así que bueno, los adolescentes dan un poco de miedo, sí, los adolescentes pueden atemorizar, pero bueno, ya yo tenía una experiencia bastante sólida, ¿no? Y quise construir ese mundo ya con una cámara, me salgo un poco del trabajo que venía haciendo, de la estética de mis películas anteriores, y decido liberar la cámara, decido que la cámara sea uno más de estos jóvenes, un poquito boyerista, ¿no? Decido desaparecer, casi desaparecer, sentir que es dar la sensación por un momento de que no estamos, de que el equipo técnico no está ahí. Antonio Gerandi iba a ser mi productor. Y Antonio Gerandi se va del país. Bueno, Carlos Merchán, que también iba a ser jefe de producción, pues es natural, él queda la producción ejecutiva de la película. Y César Illabosky, que iba a ser el director de fotografía, también se va del país. Entonces yo decido trabajar con Camilo Paparoni, que hizo un trabajo extraordinario, y en la cámara, por supuesto, está Moñoño. Moñoño era la persona que tenía que tener esa cámara encima, porque yo decido hacer cámara en mano en la película. La película está hecha en cámara en mano. ¿Por qué? Porque tenía que ir al ritmo de los personajes. Tenía que ir con ellos. Era un personaje más, era uno más de la banda, uno más del grupo, del grupete. Tomó esa decisión Omar, porque además yo sentí en ese momento que la ciudad, la sociedad, todo era tan crudo, tan duro. Y yo quería de alguna manera traerme eso a la película. Yo quería de alguna manera que esa dureza, ese mundo hostil, esa sensación de crueldad, de ese mundo tan difícil, ese movimiento, estuviera de alguna manera ahí, en la atmósfera, ¿no? Por eso tomo esa decisión, ¿no? En cuanto a salirme de un lenguaje cinematográfico bastante esteticista que venía trabajando y entrar en otra dinámica, además, ¿no? En otra dinámica. Además que como eran actores nobles o en muchos de los casos no eran actores, yo el trabajo de ensayo lo hice para que se hicieran amigos. Efectivamente se hicieron amigos, novios, amantes, etcétera, ¿no? El protagonista se acaba de casar hace poco con una de las chicas de la película, ¿no? Y dos, o sea, de los actores de la película viven juntos en Colombia. Entonces, digamos que esto genera unas relaciones, bueno, imagínate, esas hormonas están ahí, bueno, un engranaje difícil. Entonces la película no solo era difícil por lo que estaba ocurriendo en las calles, ¿no? No solo era difícil por el tema económico que nos golpea terrible, porque la película hay un cambio de moneda, una devaluación que además en la película le tocó 2 veces, 3 veces. O sea, es impresionante cómo vivimos ese momento tan rudo económico, que lo que recibimos, por decirte una cifra, si recibimos 10 en la medida en que avanzaba la película, en la primera semana eran 5, ya en la tercera semana eran 3, y así, ¿no? Se estaban acabando los recursos, ¿no? Carlos Merchán hizo un trabajo extraordinario, el apoyo de la coproducción que entró al final fue fundamental, porque si no, no terminábamos la película, y el apoyo de Mauricio fue fundamental. Mauricio. Liberato Scioli, perdón, el apoyo de Mauricio Liberato Scioli, mi esposo,
y también productora asociada de la película fue fundamental, porque no solo está conmigo porque es mi esposo, es también porque está impulsando la película y porque me está dando base, me está dando soporte, me está arropando para que yo pueda hacer una película que además invadió nuestra vida íntima. ¿No? Y eso, pues yo voy a agradecer toda la vida, ¿no? Además de mi compañero que me haya apoyado de esa manera, porque no es fácil, ¿no? Una película también puede acabar con una relación de amistad y de amor, de romance, ¿no? Entonces, para mí, Voy por ti es mi película que me ratifica, me reafirma en mi propósito de hacer cine. Es una película nada fácil, es una película que me enseñó también a lo que es un trabajo de coproducción internacional, una película que me ha dado grandes satisfacciones porque no solo son sus premios, el premio especial del jurado, el Festival de Trieste o el premio especial del jurado en el Festival de Cine Venezolano, ¿no? Sino también por el mismo sentido de haberla hecho, es decir, es una película que ya haberla hecho y haberla terminado fue una carrera de largo aliento y de velocidad también. Es una película que me marca como cineasta, ¿no? Y me pasó con ella que luego cuando llega el momento, bueno, ya terminamos la película, ya hemos girado un poco con los festivales, etcétera, Miami Film Festival, etcétera, viene el momento del estreno de la película. Y el momento del estreno de la película coincide la segunda semana con cuando se declara la pandemia y el COVID. Yo recuerdo que nuestro cinta sobre el afiche de la película en las redes sociales fue impactante porque fue suspendido por la pandemia, ¿no? Y yo decía, bueno, esto que está pasando es insólito. Esto está pasando, he estado esperando este momento. Y se suspende por la pandemia. Pero la película no paró y la película no ha parado. Y eso a mí me llena de orgullo, Omar. Háblanos de tus proyectos. ¿Qué proyectos tienes? Yo siento que he cerrado un ciclo como cineasta. Un ciclo que está vinculado con ese tema de la infancia, la adolescencia, la sexualidad, el bullying, etc. ¿no? Tres monos, el último Frankenstein y Voy por ti, ¿no? Mi productora de este nuevo proyecto es Luz Marina Zamora, que fue mi asistente de dirección en Perros Corazones. Es Lulú. Lulú, la famosa Lulú. Y Lulú está en Nueva York haciendo su carrera también como cineasta, documentalista. Y una visita a Venezuela, filmó un cortometraje, vino acá a casa y pues me dice, pues mira, yo esta historia, yo quiero estar contigo, vamos a montar este proyecto. Esto se llama La Casa que no fue, la película, uno de los proyectos, y entramos en el Beef Market, que es en el festival, se llama Bruselas Fantastic Film Festival, que nos dio la oportunidad de conectar, de tener conversaciones one-to-one, ¿sabes? Con la gente de Sitges, con la gente de los festivales vinculados al cine de género. Esto abre un nuevo panorama en mi vida. Esto es una comedia negra, pero bien negra. Y bueno, estamos en ese proceso de buscar el financiamiento para ello. Es una historia dura, una historia en donde tiene que ver nuevamente una construcción entre una madre y una hija, ¿no? Una relación compleja. Y ahora no voy a trabajar con un perro, sino con un gato, una gata.
Estamos en esa construcción, pero también salió en el camino una historia que me tiene muy emocionada, porque nos dimos cuenta que La casa que no fue no es una película económica, no es una película que se puede hacer con poco, es una película que requiere además unas preparaciones complejas por los efectos, etc. Y bueno, digo, bueno, si yo voy a seguir con ella, porque yo quiero ya volver, retomar una cámara, estar en un set de filmación, hacer una nueva película, y nace una historia que es una comedia, bueno, es ciencia ficción especulativa con comedia, ¿no? Y se llama Una noche de parto. Bueno, Carmen, estamos llegando ya al final de esta entrevista, de esta conversación, pero antes me gustaría hacerte algunas preguntas que son un poco más personales. Algunos opinan que son preguntas imposibles de responder. Y yo creo que tienen razón, porque es muy difícil que si uno se ve en la obligación de escoger un libro, en tu caso, ¿qué libro escogerías? El libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Es el libro que más tiempo ha permanecido en mi mesa, en mi escritorio. ¿Y una película? Si tengo que escoger una película internacional, una de las que me marcó muchísimo es Primavera, Verano, Otoño, Invierno y nuevamente Primavera. Kinky Dog. ¿Un director de cine? Es difícil, pero sí, Kinky Dog es un cineasta que me ha, bueno, que seguí muchísimo por el tipo de película, ¿no? Metáforas visuales, etcétera, pero Dios mío, es muy difícil, pero Alfred Hitchcock también, Kubrick, es decir, hay una cantidad de cineastas que en algún momento de mi vida, bueno, los he devorado todas sus obras. ¿Un cantante o una cantante? Difícil, muy difícil, porque depende si voy a tomarme un vino esta noche con mi esposo, o si estoy trabajando, o si estoy haciendo que otra cosa. Pero digamos que a mí me gusta mucho el jazz, el blues, me acompañan siempre, son géneros musicales que me gustan, ¿no? ¿Un personaje de la historia que te gustaría conocer? A mí me gustaría echar para atrás así en el tiempo, ir a ese pasado remoto de la prehistoria y conocer a la primera persona que se hizo consciente de la existencia humana, es decir, que se dio cuenta que existía. Eso me fascina. ¿En qué momento el ser humano dijo, existo? ¿Una época en la que te gustaría haber vivido o pasarte una temporada? Mira, Omar, a mí me gusta esta época y me gusta todo lo que ha pasado en mi vida. ¿Algo de lo que te arrepientes? No, la verdad es que yo no me arrepiento de nada de lo que ha pasado en mi vida ni de las decisiones, porque por más que me haya traído consecuencias, probablemente no las que yo quería, me han enseñado. Es que yo aprendo de todo lo que ha ocurrido en mi vida, he aprendido mucho, entonces no me arrepiento. ¿Algo de lo que te sientas muy orgullosa? Yo me siento orgullosa de la familia que tengo. Me siento orgullosa de haber estado protegida, amada, y que mis padres me hayan impulsado y me hayan apoyado muchísimo en mi carrera. Y bueno, eso me siento orgullosa. Y del cuero duro que se me ha formado en el cine venezolano, porque para hacer cine hay que tener el cuero duro, Mar, si no naufragas. Bueno, Carmen, ahora sí llegamos al final de esta conversación. No me queda otra cosa que agradecerte todas las historias, todos tus comentarios, todas tus reflexiones y bueno, y todo el tiempo que nos has dedicado para estar con nosotros durante este episodio. De verdad, muchísimas gracias. Yo te agradezco a ti, te agradezco la invitación, la generosidad, pues de escuchar parte de mi historia también y de llevarla a una colección que me parece fundamental en el cine venezolano, no solo por la memoria cinematográfica, sino por ese trabajo de investigación que pueden hacer los jóvenes con respecto a todos los oficios que están sumados al cine. Así que gracias a ti también. Voces del cine venezolano,
una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en